estas cosas previas que hemos dicho al inicio del programa, que lo comenzó Daniela, y que nos venía hablando de la visita de uno de los candidatos a presidente. Yo creo que ya después de las elecciones de gobernador en la provincia de San Juan, el primer candidato candidato a presidente para la primaria, diríamos, para la PASO, y luego, como dijo Daniela, que a lo mejor después van a volver otra vez para la recta final, que será en octubre, el 22 de octubre, y para colmo, todos los pronósticos, todos los cálculos indican que no va a haber un ganador en octubre, que vamos a volver a ir a las urnas en noviembre. ¿Por qué? Porque las cosas en el país no andan bien, andan muy mal. Entonces la opinión de los ciudadanos, de los argentinos, que tenemos que emitir nuestro voto, está dividida. Como dijo la vicepresidenta hace unos meses en un discurso, en una exposición que hizo en La Plata, que la Argentina está electoralmente dividido entre partes, en dos espacios, que son los espacios conocidos por todos, tradicionales. Cada espacio lo encabeza un partido tradicional, y además un solitario, que es Milei, que no tiene paso, que va a la PASO también, pero que no tiene competidor dentro de su espacio, porque Milei es la irrupción en pocos años, 5, 6, 7 años, en la política, y hace más o menos 3 años, comenzó su gran campaña de postularse a presidente de la Nación. Y él afirmaba del comienzo que iba a ser presidente si llegaba al balotaje. Vamos a ver si su pronóstico se da. Pero la verdad que los pronósticos que son más allegados a la verdad de lo que podría ocurrir, o a lo de que consideramos nosotros verdad. Sabemos que el peronismo, bueno, hasta va a agotar todo lo que pueda para lograr más adhesiones, o para tratar de aliviar la carga económica que pesa sobre los argentinos, como ahora de estos bonos de 36.000 pesos que hablaba Daniela, conforme a la información que ha trascendido. Vemos que son todos los esfuerzos por aglutinar más votos en la primera vuelta, pero seguramente el Frente Unión por la Patria va a tener un protagonismo cuyo pronóstico está abierto y que puede llegar a ser uno de los que más votos saque en primera instancia, o que compita en primera instancia en esta PASO con los candidatos del otro espacio opositor, del espacio opositor al oficialismo, que es Juntos por el Cambio, ¿no? Y bueno, y con los dos estaría terciando Milei, que según los pronósticos está dudoso que pueda participar en un balotaje.
Pero bueno, Milei se tiene fe, los jóvenes que lo siguen también tienen fe, y podemos tener una sorpresa el 13 de agosto en la noche. O quizás siga todo igual. Haya sido un susto para los dos frentes, lo de Milei, un susto que quedó atrás, por lo menos en estas elecciones. Ahora vamos a hacer una acotación en el comienzo del programa. Qué desorden electoral que hay en el país. Cada cual juega su propio kiosco y sus propios intereses. De una elección general, de una PASO general en todas las provincias, que se organizó para organizar precisamente la vida de los ciudadanos, para no molestar a la gente en un año votar 5 veces. Se organizó la PASO pensando que eso organizaba más la vida electoral de los argentinos. ¿Qué es lo que sustituía la PASO? Las internas partidarias, es donde el radicalismo era el abanderado de las internas, le gustaban las internas a los radicales, o nos gusta a los radicales la interna. Pero claro, las internas se extendieron también por costumbre a otros partidos, como al peronismo, por ejemplo, al otro gran movimiento del año 46 en adelante, la irrupción del peronismo, para competir con el radicalismo, que es el primer partido político de lo que están ahora, es el más viejo. Entonces, las internas fueron sustituidas, porque habían siempre problemas con la interna, no había democracia, se manipulaba la elección, entonces no se permitía que renovación en los partidos tradicionales. Las internas eran a veces tramposas, a veces no eran tramposas, pero quedaban eliminados los candidatos por falta de recursos económicos. El doctor Kirchner fue el que hizo el proyecto de esta PASO, seguro copiando a las primarias de Estados Unidos, que son una norma ya consolidada en Estados Unidos. Las primarias de los partidos. Y como en Argentina hay 2 grandes partidos, que son los republicanos y los demócratas, y cada uno en la primaria juegan la interna partidaria. Bueno, algo así ideó y llevó a la práctica con la PASO en la República Argentina. Y estamos en la PASO, que algunos gobernadores ya la han abandonado, y que los gobernadores, cuando al partido al que pertenecen, y a veces ni siquiera al mismo partido que pertenecen, gobernadores, empiezan a dudar de su caudal electoral, a dudar de que podrían renovar el mandato con la famosa reelecciones. Entonces, ¿qué arman? Abandonan la PASO y juegan a las reformas basadas en la autonomía provincial, y se arma en el conjunto del país, en la nación argentina, el gran desorden electoral.
donde cada gobernador hace una elección el día y el mes que le conviene, la adelanta cuando cree que es el modo en que va a poder ganar las elecciones. Y tenemos un país que este año, el año pasado tuvimos las elecciones intermedias, que se elegían senadores y diputados nada más. A los 2 años, cada 2 años hay elecciones en el país. Antes el periodo de los presidentes eran de 6 años, con no reelección, sino que tenían que dejar pasar un periodo de otros 6 para volverse a presentar el que ya fue presidente durante 6 años. Se cambió con el Pacto de Olivo, Alfonsín y Menem, se pusieron de acuerdo para que veamos la decadencia argentina. 2 personas sellaron el futuro que estamos viviendo en la Argentina a partir de 1994. 2 personas, porque todos los demás se alinearon en esas 2 personas. El liderazgo de Alfonsín en el radicalismo y el liderazgo de Menem, que logró en el peronismo, hicieron que 2 personas no legaran este desorden institucional que vivimos en la Argentina y que provoca el desorden económico. Y provoca, lo quieran o no admitir y reconocer, los líderes partidarios provocan la decadencia y la desesperación de los argentinos. Y ya vamos a ampliar este concepto, por qué provoca esto. Ya de por sí, desde enero, en estos 7 meses, que el lunes termina el 7º mes del año, elecciones en varios lugares del país. Y en 2 provincias, San Juan y Tucumán, cuando iba a haber una elección de gobernador con diputados e intendentes, la judicialización de la candidatura del actual gobernador, doctor Uñá, produjo, con la reforma de la ley de Lema, un tremendo estado anárquico en la provincia. Sí. ¿Qué provocó? Una elección de diputados e intendentes inconstitucionalmente partida en 2, porque la de gobernador debe ir junto conforme a la Constitución provincial, al 185. Gobernador y diputado deben ir en el mismo día, en el mismo acto electoral. Sin embargo, las transgresiones por parte del Tribunal Electoral, apoyado por la Corte de Justicia de la provincia y por el gobernador, partió de las elecciones y se produjo la elección de intendentes y diputados. Y quedó pendiente la del gobernador hasta que la Corte dictó el fallo definitivo y tuvimos que votar el 2 de este mes, de julio, para gobernador. Y ya hablamos de 2 elecciones. Estamos a 14 días, a 15 días, precisamente, a 15 días de otra elección más, la PASO nacional. Como los gobernadores no tienen atribuciones para intervenir en las elecciones nacionales, que es resorte del Poder Ejecutivo Nacional, de las elecciones de presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. Entonces tenemos la PASO desprendida
creo que en 19 provincias, a ver si lo confirma Daniela, 19 provincias ya eligieron gobernador. Entonces, en esas 19 provincias se vota las PASO para presidente, vicepresidente, senadores nacionales y diputados nacionales, en la proporción del que le toca a las provincias la elección. ¿Por qué? Porque los senadores duran 6 años y los diputados duran 4 años. Entonces, nos estamos pasando todo el año en votación en distintos lugares del país, con molestia a los habitantes, a los ciudadanos, se lo molesta innecesariamente, y se lo molesta por el interés de los gobernadores, en beneficio propio, no de la provincia, ni de las instituciones, ni de la economía. Pero claro, se usa las instituciones para degradarlas, para responder a los intereses personales y de algunos sectores. Entonces estamos en esta situación en Argentina, con una inflación totalmente descontrolada, con jubilaciones y salarios de la mayoría, del 80% de los trabajadores deprimidos, que no les alcanza, con índices de pobreza que rondan entre indigente y pobre cerca del 50%, con jubilaciones de 60, 70 mil pesos, con salario mínimo vital y móvil alrededor de 100 mil pesos, con una cortina de enrollar de una casa, cortina de plástico, 100 mil pesos. El salario mínimo de una persona y el 30% más de una jubilación mínima. Claro que en este panorama electoral, ¿quién se anima a hacer una encuesta seria? Nadie. Las encuestas son truchas, son armadas para satisfacer al que se las solicita, al que les paga a las consultoras para hacer la encuesta. Pero con esta incertidumbre que nos toca vivir, la única encuesta válida es, en este caso que estamos hablando de las PASO, el 13 de agosto en la noche. Y para la elección de presidente, en la primera vuelta, será el 22 de octubre, en 2 meses. Agosto, septiembre y octubre. 2 meses y día. Y si ninguno alcanza las mayorías para resultar ganador, una de las fórmulas que compiten después de la PASO, la que queden, si no obtienen el 45% de los votos y 10 de diferencia al segundo, al balotaje, en donde los 2 partidos o los 2 candidatos que han sacado más votos van a competir para ser el presidente y el vicepresidente de la República Argentina.